Bueno, ¿alguien puede decir si se escucha? Estamos arrancando un vivo con Mario Sabán. A ver si está Mario por ahí te voy a invitar. Señoras y señores, siendo las 14 horas Argentina. Ahí, gracias. Gracias, Juan. Ahí te mandé, Mario. Bueno, para la gente nueva, Lesica Films es un canal sobre la expansión de la conciencia, el despertar espiritual y la medicina del futuro. Vamos a reflexionar un poco con Mario, que creo que estaba por ahí. No sé si te llegó la invitación. Mario, dependemos de la tecnología. A ver, a ver, a ver. Hola, hola, Pero ¿cómo le va? ¿cómo estás? ¿Guapo? ¿Todo bien? Bien, querido. ¿Todo bien por ahí? ¿Dónde estás Gracias a ahora? Dios, todo bien. Ahora yo vivo hace 2 años en Andorra. Ah, Viví 22 años en Barcelona y hace, bueno, más o menos 1 año y medio, 2 años. ¿Cómo estás tú? todo bien. Saludos a Marisa. Gracias, gracias, se los daré. Vamos a ver si entra o no. Estaba ocupada, pero se los daré. ¿Cómo estás tú? Bien, me gustaría si podés más o menos presentarte para la gente del canal, porque bueno, vamos a hacer algunas reflexiones. Vos perdoname, porque digamos, yo te invité al vivo, ni siquiera dijimos de qué íbamos a hablar, yo improviso todo en la marcha, No, no, digamos. me encanta, improvisemos todo, no hay problema. Pero bueno, hay gente que te conoce, saben que te dedicas a la cábala, pero bueno, por ahí, si querés expandir un poquito más esta presentación, ¿no? Bueno, autopresentarme es un problema Es un drama. porque es un problema porque siempre a mí no me gusta ser autorreferencial. En algunos ejemplos, en las clases de Cábala ya me atrevo. He perdido el pudor de ser un poco autorreferencial para explicar un ejemplo con mi propia experiencia. Pero bueno, la verdad que mi biografía es una biografía como todos los seres humanos que hemos intentado crecer en la medida de nuestras posibilidades y creo que esto es lo que estoy haciendo, es decir, básicamente hace muchos años siempre traté de crecer interior y exteriormente en todos los planos de la realidad y al final te das cuenta de que el crecimiento, bueno, uno lo acompaña con el crecimiento de todo, ¿no? Y yo he tenido una infancia muy feliz, así que en ese sentido me siento un privilegiado, porque creo que cuando uno ya tiene un tipo de infancia del modo que la tuve yo, indudablemente ya parte de una base que es increíble para todo el desarrollo de la vida. Y por lo tanto yo particularmente te diré que siempre he sido un buscador, he tenido, bueno, épocas a los 10 11 años de muy antisocial, porque me refugiaba mucho en mis libros, cuando era, no adolescente, entre los 10 y los 14 años. Fui un, como se dice en Buenos Aires, iba a decir un niño, se me mezcla el español de España con Argentina, bueno, un chico normal de Villa Crespo, de una familia sefaradí, de los descendientes de los judíos españoles, y siempre muy contenido y muy bien, la verdad que no me puedo quejar. Y bueno, nunca supe qué iba a ser de mi vida hasta que
llegué de muy grande a la mística hebrea, llegué de muy grande a la cábala. Durante muchos años busqué mi camino. Me preocupaba no saber a qué dedicarme. Todo el mundo decía, cuando sea grande voy a ser contador, o voy a ser abogado, voy a ser médico, y yo no tenía la más remota idea de lo que quería hacer. Eso me preocupaba. Sí tenía una virtud que era que me gustaba estudiar mucho y aprender, pero ¿cuál iba a ser mi ejercicio profesional cuando ya iba a llegar a la adultez? Eso era extraño, no, no lo tenía muy claro. Pero bueno, yo dije, en algún momento lo encontraré. Probé ser notario, me acuerdo, en Buenos Aires durante un año. Me Bien. aburrí muchísimo, me aburría mucho. Poner firmas y solamente por poner una firma ganar dinero era muy Yo vengo aburrido. de familia de notarios, así que lo Ah, vení entiendo de manera perfecto. tarde, os lamento, perdón lo que digo, pero bueno, digo mi experiencia personal nada más. Después me licencié en Derecho, quise ejercer de abogado, pensé que era otra cosa, me di cuenta que los abogados corren de un lado a otro por tribunales con papeles, y dije, esto tampoco es para mí. Me licencié como martillero público nacional Ajá. y corredor inmobiliario. Me acuerdo que di un examen en Mercedes, en la provincia de Buenos Aires. Dije, no, no, la venta de los inmuebles tampoco es para mí. Bueno, muchos años, la verdad que muchos años buscando cuál era el camino. Sí me gustaba investigar, sí me gustaba estudiar. De hecho, mi primer libro en 1990 fue Judíos Conversos, donde demuestro que muchas de las familias más antiguas de la Argentina tenían antepasados judíos. ¿Como Eh, cuáles, por ejemplo? bueno, no quería decirle Zika para no comprometerte a la familia de notarios, Bueno, yo pero entiendo que, pe- por ejemplo, la familia Anchorena, el primer Anchorena que hubo se llamaba sí, Harold. pero casi todas las familias de doble apellido de la Argentina tienen, mira, te voy a dar de esa época, ¿no? Porque esta fue una investigación mía hace más de 30 años. Pero, por ejemplo, de Juan Rodríguez Estelia, perseguido por la Inquisición como judío portugués, descienden todos los Pueyrredón, todos los Sáenz Valiente y todos los Leluar con todas sus ramas. Ajá. Así que si tenés algún Sáenz Valiente, algún Pueyrredón y algún Leluar, todos tienen antepasados judíos por Juan Rodríguez Estela. Después los Ruiz Moreno por Diego de Vega, un banquero judío portugués. Y prácticamente todas las familias más antiguas de Argentina tienen Pero, antepasados judíos perseguidos por la Inquisición. mira, ¿pero vos en los Lezica encontraste? Una rama de los Lezica está entroncada con los López Camelo en Santa Ajá. Fe, y esa rama de los López Camelo fue perseguida por la Inquisición por judía. Mira, Lo que no sé es si, no sé si es tu familia, pero ahí no hay me suena. Lezica, hay Eso es. Lezica entroncados con Pueyrredón, hay Lezica Sí. encontrados con por ejemplo, Mariano Grondona, la esposa, tiene antepasados judíos, los Guevara Lynch, el Che Guevara tiene antepasados Y bueno, judíos es pariente por los de Lynch, Guevara por Dicha, los es pariente. Guevara Lynch. Si tenés Sáenz Valiente en tu rama, o Pueyrredón o Leluar, tenés antepasados judíos seguros. Y la gran mayoría de los Lezica descienden de los López Camelo, pero bueno, todo esto me llevó 8 años de investigación, y en un momento me cansé porque era encontrarles antepasados judíos a prácticamente toda la Argentina. Lo que pasa es que Y nosotros, perdón que me meta, ¿no? Pero nosotros de alguna manera somos una especie de crisol de razas, o sea que medio que tenemos todo, o casi sí, todo. pero hay una diferencia muy importante, Sí. que los judíos portugueses que llegaron en la época colonial fueron los que hicieron el desarrollo económico más grande de las familias. Entonces, las familias argentinas nacen del desarrollo económico de los judíos portugueses del siglo XVII, que se entroncan con familias de nobleza que no tenían dinero. Y de Ajá. ahí, el crisol de terraza vino después. Ok. Pero originalmente en la época colonial no había mucho crisol de razas. Eran españoles, judíos, portugueses o indios. Después vinieron los vascos, los franceses, los de Rusia. Pero inicialmente estaban los españoles, muchos de los cuales también eran conversos, perseguidos por la Inquisición, pero mucho más atrás. Por ejemplo, Jerónimo Luis de Cabrera, el fundador de Córdoba, era perseguido por la Inquisición. María de Toledo, su madre, Ese era era pariente mío. hijo del rabino Ese era pariente mío. Jerónimo Luis de Cabrera.
La madre de Jerónimo Luis de Cabrera era María de Toledo, hija de Moisés Amoma, rabino de Toledo. Mira, Y Jerónimo Luis de Cabrera, antes de morir, ¿qué hace? Hace el símbolo de Córdoba en forma de menorá. Por eso las 7 banderitas. qué loco, qué ¿Tú loco. viste alguna vez el símbolo No, de Córdoba, el no, escudo de Córdoba? no recuerdo Mirá, ahora. mirá el escudo de Córdoba de Argentina y vas a tener 7 banderitas, que es la Mirá. menorá que deja encriptada Jerónimo Luis de Cabrera. Bueno, yo me la pasé estudiando este tema, a mí me fascinó y ese fue mi primer paso en las investigaciones, que fueron investigaciones históricas y sobre todo genealógicas, porque para hacer esa investigación que te digo, yo participé muchos años en el Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas, que creo que sigue funcionando en el círculo militar. Entiendo que sí, entiendo que sí. Por eso, sí, sí, sigue funcionando. Yo iba al círculo militar, bueno, hasta que se armó el despelote porque se publicó Judíos Conversos, mi obra, y entonces hubo un gran problema, porque muchas familias me apoyaban y otras familias no. Bueno, imagínate que en mis investigaciones genealógicas descubro que de las hermanas, de una de las hermanas de Maldonado da Silva, que es un judío perseguido por la Inquisición, un judío portugués, del cual Marcos Aguinis hace la novela La gesta del marrano. Ajá. Una de las hermanas de Maldonado da Silva es la que va a tener muchísima cantidad de familias en Córdoba, entroncadas, todos los Santillán, todos los Cardoso de Córdoba, Santillán, Santillán Borges, todos vienen de la familia Maldonado da Silva. En definitiva, fue una investigación muy larga donde prácticamente todas las familias de doble apellido de la Argentina demostré que tienen antepasados judíos. Cuando ya me aburrí de encontrar tanta cantidad de antepasados judíos, dije, pero ¿qué estoy haciendo? Estoy perdiendo el tiempo si Jesús era judío. Entonces empecé mis investigaciones sobre el siglo I. Y cuando empecé mis investigaciones sobre el siglo I, que duró más o menos otros 10, 12 años, esas investigaciones, llegué a la conclusión de que el cristianismo no se independizó del judaísmo hasta bien entrado el siglo II. Y cuando leí a Jesús, y acá viene la cosa muy interesante, en la misma época que yo estaba leyendo el Nuevo Testamento me estaba acercando mucho a la Kabbalah y a las enseñanzas de los grandes cabalistas, llegando a la conclusión de que el propio Jesús era un cabalista, porque sus Seguramente. enseñanzas son enseñanzas de refinamiento del alma. Entonces, que un místico judío del siglo I trabajara enseñanzas de refinamiento del alma, así que todo fue en mi vida concatenándose. Es decir, empecé de una manera, te diría, etnocéntrica, buscando antepasados judíos en las familias tradicionales. Luego me fui abriendo los orígenes judíos del cristianismo y finalmente con la Cábala lo que encontré es una comprensión universal del alma humana y del universo. Es como que fui como madurando hacia lo universal a partir de lo nacional, ¿no? Ok. Ahora, porque vos hablabas recién de tiempos, ¿no? Y vos sabés que hay una teoría que de alguna manera después te voy a pasar información sobre la posibilidad de que haya habido un reseteo en algunos siglos anteriores. Entonces, lo que nosotros creemos que es la cronología real de la historia no lo es. Hay como una elipsis de tiempo que fue perdida. Después te voy Mira, a pasar información. yo te puedo explicar cuál es la concepción del tiempo desde el punto de vista de la Cábala. No Ajá. sé si esto se puede llevar al tema de la historia, porque tiene que ver con la percepción del tiempo. En la Cábala el alma tiene 5 niveles, de los cuales los que subjetivamente sentimos son 3. Es decir, hay 2 cosmogónicos muy altos y hay 3 niveles subjetivos, que los sentimos todos. El nivel material, donde está mi cuerpo desarrollándose en el espacio-tiempo de la materia, el nivel del ruach, como se dice en hebreo, lo que se llama el nivel de la psique, donde en ese nivel, que se llama el universo de Yetzirah, no es necesario que la gente entienda estas palabras en hebreo, en ese nivel nosotros entramos en otra frecuencia de tiempo, y en el nivel mental, que es el universo de Briah, tenemos otra frecuencia diferente de tiempo. Quiere decir que nosotros, ya te diría que desde el punto de vista de la Cábala, no vivimos en un mismo tiempo,
Vivimos en tres tiempos diferentes. El tiempo de la materia, que se corresponde con el cuerpo, el tiempo del alma a nivel de la psique, que se corresponde con el universo Yetzirah, el universo de la formación, que es un universo, te diría, más energético, si se quiere, que es cuando estamos pensando, es decir, cuando estamos pensando, nuestro pensamiento para la cábala vive en otro tiempo, en otra frecuencia espaciotemporal, pero en un nivel más alto, en el nivel del alma que reencarna, en el nivel de la Neshama, y por eso cuando el alma, Gracias. salud, cuando el alma sale, digamos, del cuerpo, el alma del otro lado vive en otro tiempo, en otra frecuencia del tiempo. Entonces, nosotros sabemos que el tiempo y el Bueno, espacio ahí son entramos completamente... en el mundo onírico. Ahí sí se genera otro Es tiempo, que, ¿no? es que para la cábala no existe mundo Ah, onírico. El mundo onírico es ajá. totalmente el mundo del más allá. Todos los sueños, el sueño en la cábala se llama la pequeña muerte. Porque cuando hablamos de sueño, no hablamos como Freud de represión al inconsciente, hablamos de liberación del alma fuera del cuerpo. Es totalmente diferente el análisis. Y cuando el alma sale del cuerpo, vive otro espacio-tiempo. Por eso puede empezar a irse hacia el pasado y hacia el futuro. Porque ya nos vamos acercando a la matriz. A medida que nos acercamos a la matriz del infinito, los niveles de tiempo y espacio van cambiando. Ahora, la gran pregunta es, ¿se pueden bajar esos cambios de percepción de la realidad? Sí, se puede. Ahora, vos hablabas de la pequeña muerte y ¿tiene alguna relación esto con el tema del sexo y el orgasmo? Porque los franceses no lo llamaban la petite mort, digamos, cuando había un orgasmo, ¿o me equivoco? A ver, el tema es el siguiente. A diferencia de Freud, como analiza el orgasmo, que es la pulsión instintiva, para nosotros la energía, que él la denominó líbido, para la cábala estamos mucho más cerca de la energía tipo la conciencia junguiana, Ok. más que freudiana, porque Freud lo ve de modo instintivo a la cuestión del orgasmo y nosotros lo vemos desde un punto de vista espiritual y superior. ¿Esto qué quiere decir? Que un libro te puede, una excitación intelectual o emocional, llevar al mismo placer que el orgasmo en términos instintivos, lo cual para los cabalistas se verifica, en cierto modo, que la cuestión del líbido no se puede reducir a la cuestión instintiva, sino que tiene que ver con lo cosmogónico. Ok. Es decir, que esto que tú estás diciendo podríamos decir que se acerca a una idea que tiene la cábala de que el orgasmo no solamente se reduce a una cuestión biológica, por eso digo, nos dividimos de Freud en cuanto a que viene de lo instintivo, sino a una cuestión de trascendental. Ahora, claro, si tú analizas, ¿no? Que el místico busca la aniquilación del yo, que sería como una muerte anticipada a nivel energético, y eso se alcanza por el éxtasis, indudablemente el éxtasis que nosotros sentimos a nivel corporal se asocia, pero no psicológicamente, con una cuestión de muerte, se asocia con un tipo de fusión con el cosmos. Es decir, que a partir del orgasmo físico, nosotros estamos teniendo una conciencia Superior. de reintegración al cosmos. Ok. Ahora, vos sabés que yo en el año 92, yo era muy, muy chico y empecé a aprender cábala con un maestro que se llamaba Raúl Rico Peña. ¿Te suena? No, Y no, daba no, no clases me suena para nada. por Qué Martínez. interesante. Sí, sí. ¿Tiene libros escritos? ¿Tiene algo escrito o no? Voy a investigar, ya falleció hace tiempo, pero, pero bueno, nada, me acordé por este tema. Nombraste recién a Jung, entonces me gustaría reflexionar, te voy a decir algo y a ver qué se te ocurre. Microcosmos y macrocosmos. Es lo mismo. Microcosmos y macrocosmos es el mismo cosmos, solamente que lo que los dividimos somos nosotros. No hay microcosmos ni macrocosmos, todo es el cosmos. Solamente que nosotros, como tenemos un yo, lo dividimos. Es una cuestión, la división de microcosmos y macrocosmos no existe, todo es una unidad. Solamente que nosotros lo dividimos porque nos sentimos microcosmos como fractal del macrocosmos. Pero todo es cosmos, ni micro ni macro. Hay una realidad Aleph, una realidad unificada.
Por lo tanto, cuando yo me separo de la realidad unificada como sujeto, entonces es el yo el que divide el macro y el micro, pero no hay macro y micro, hay fractalidades. Ok, pero así, vea, te voy a seguir esto que vos decís que nos dividimos, porque sí somos duales, hay una división, pero por ahí es necesaria para nuestro nivel de conciencia que no es muy alto, digamos, ¿no? Nosotros hay ciertas ideas, ni siquiera las podría llamar ideas, que no podemos comprender, ¿no? Que van más allá. Entonces por ahí necesitamos fragmentarnos. Somos una Totalmente. fragmentación. Nuestro Yo cerebro está fragmentado. en ningún momento negué la fragmentación, solamente que analizamos en el nivel superior. Pero yo por analizar el nivel superior no niego la fragmentación y la cábala lo niega. Fíjate que los grandes cabalistas le ponen el nombre de Dios, Elohim, que es el nombre de Dios en plural, al estado de fragmentación. No dicen que el estado de fragmentación es Dios, es dioses. Es decir, en realidad nosotros en este estado somos politeístas por la naturaleza de la fragmentación. No somos monoteístas. Ser monoteísta es muy difícil, porque Claro. tenés que realmente unir partes. Cuando un monoteísta se pelea con otro monoteísta, es que los dos son politeístas. Exacto. O sea que recién hablabas de los Elohims, ¿no? Bueno, yo voy a decir algo muy loco, por ahí no me creen, pero yo tengo dos Elohims acá atrás que me están protegiendo. Digamos, hay una definición en algún lugar que en realidad como que el Elohim es como una mezcla entre un dios y un humano. Es como, está ahí como en el medio. Algunos dicen que es ¿Sabés un... lo que estás diciendo? A ver, Lo que dice Maimónides en la Guía de los Perplejos, libro primero. ajá, ah, En la primera parte, la Guía de los Perplejos de Maimónides se divide en tres libros. En el libro primero dice, cuando en el texto bíblico a veces aparece en hebreo la palabra Elohim, se tiene que entenderla como polivalente. No necesariamente quiere decir Dios, sino también ángeles. exacto. Entonces, cuando tú estabas diciendo, tengo dos Elohim a mis espaldas, me hiciste recordar la guía de los perplejos de Maimónides, que dice exactamente esto. Mira, No tomen Elohim literalmente como dioses, tómenlo como malajimes, tómenlo como ángeles. Malajim en hebreo es el plural de malaj, que quiere decir ángel. Con lo cual, cuando dijiste tengo dos, además fíjate qué curioso, en en el día de Shabbat, toda persona que vuelve de la sinagoga dice la tradición que tiene dos ángeles, Elohimes, que los están acompañando en todo momento. Ahora, mira. si vos los tenés en todo momento, es una cosa, ¿eh? Es un privilegio. Hay gente que tiene esto a veces. Bueno, sí, puede ser. Bueno, sí, ahí entramos en otro tema que, bueno, Bueno, está bien, podemos. pero tu experiencia Sí, personal, nadie la experiencia personal la puede juzgar. Nosotros podemos criticar o describir conceptos. Pero cuando alguien tiene una experiencia personal y es tu experiencia, yo como nunca la viví esa experiencia, y para ti esa experiencia es transformadora de tu percepción, es una experiencia real, no la puedo juzgar porque no la comprendo porque no la he vivido. Con lo cual, desde el punto de vista de la Cábala, las experiencias que tú me puedas explicar tuyas, como de cualquiera que me pueda explicar alguna experiencia, es una experiencia intransferible. Dice Nachman de Bratslav, el gran cabalista de Ucrania, murió en 1808, él decía, hay una verdad interior que es incomunicable, pero sí es registrable. Por lo tanto, tenemos una experiencia interior de energía que la podemos registrar, pero que nos es difícil comunicar. Y el problema que tiene el mundo espiritual es que cuando yo comunico mi experiencia, como el otro no la tuvo, el otro puede juzgar que estoy como loco. Pero si a mí me funciona mi percepción de realidad, y me hace bien en mi percepción de realidad, y esa experiencia es una experiencia que no afecta a nadie negativamente a mi alrededor, es una experiencia válida para mí y es intransferible esa experiencia, pero sí es registrable para mí. Entonces, un problema que existe en la mística, en la espiritualidad, es que mi experiencia, yo te la explico, tú no la entiendes, tú me explicas tu experiencia, yo no la entiendo, pero no es importante entenderla, es experimentarla. Entonces, cuando tú, ahora bien, si a través de los siglos tienes cabalistas que experimentaron una serie de cosas
que coinciden con tu experiencia, entonces estás mucho más tranquilo. Porque el Claro, problema de mucha gente en el campo espiritual sí, es, tengo esta experiencia y estoy como loco porque no tengo idea de lo que me está pasando. Y lo que tiene la Kabbalah es muchísima cantidad de información de experiencia de anteriores cabalistas que trabajaron lo que nosotros llamamos el mundo oculto, el mundo invisible, ¿eh? Y que cuando esta gente encuentra en la Cábala que hubo gente que hace siglos tuvieron estas experiencias, entonces se sienten más tranquilas, porque si no van al claro, psiquiatra. Es decir, porque acá, hay mucha gente que tiene este problema, o nadie me entiende y me lo guardo, o me tengo que ir al psiquiatra. El psiquiatra muchas veces te medica y te reprime los niveles espirituales. totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que entramos en un nivel de subjetividad versus objetividad. Por ejemplo, yo veo algo del más allá y es algo subjetivo. Ahora, si los dos vimos el mismo sujeto, empieza a ser menos subjetivo. Empieza a ser Y si lo empezamos, objetivo. claro, Claro, pero al final todo lo objetivo, imagínate que tú llevas el análisis que estás haciendo, lo llevas hasta el máximo posible, a la objetividad, a la máxima potencia, y 8.000 millones de personas en el mundo que somos vemos lo mismo. pueden decir que Eso es una quiere, hipnosis en masa. eso quiere decir que es verdad en términos cosmogónicos, no. Eso puede ser una distorsión global. Entonces lo que llamamos objetividad es una intersubjetividad que en todo, en el sistema humano está distorsionada por nuestras propias limitaciones. Y los cabalistas sabían de que no existe tal encuentro entre subjetividad y objetividad. Es decir, lo que estamos viendo sigue estando distorsionado, aunque lo declaremos objetivo, porque es intersubjetivo. Todo lo que nosotros creemos que es objetivo es intersubjetivo. Entonces no hay nada objetivo. El único que puede tener objetivo es el Ein Sof, es Dios. Ein Nosotros, Sof. aunque nos juntemos intersubjetivamente, por lo tanto aquí hay o subjetivo o intersubjetivo. Objetivo globalmente es alguien que pueda ver el universo desde fuera y ese lo puede ver objetivamente. Pero si nosotros en el tiempo y el espacio lo podemos ver desde algún lugar, aunque sea en grupo, lo estamos viendo subjetivo o intersubjetivo. Lo objetivo no existe a no ser que lo mires desde Dios. Ein Sof y después viene Ein Sof Hour, ¿no? No, el Aur es un desplazamiento energético de la Ein Sof. Eso está muy estudiado en la masonería, sobre todo. Claro, porque Cuando esta persona que yo estudié venía de la era masonería. masón, claro, ya me di cuenta. Cuando me dijiste esto, la diferencia de Ein Sof y Ein Sof Aur, dije viene de la masonería. Claro, claro, claro. Vos recién, bueno, cuando lo que dijiste antes de la objetividad y subjetividad, volvemos al tema de antes de lo que vos quisiste estudiar en un momento que era derecho, porque a ver, en términos humanos, en teoría el objetivo es el juez, ¿no? Cuando viene un litigio, ¿no? Entre dos partes que son subjetivas, cada uno tiene su versión, supuestamente la ley de- de- hace un discernimiento sobre la objetividad, o no. A ver, Al final se aplica lo menos injusto, porque claro, justicia absoluta está en el nivel del infinito. terrible. Entonces, la justicia absoluta está en el nivel del infinito. Justicia humana es completamente relativa. Al final tratás de hacer lo que podés con la distorsión que tenés en esta realidad. Con lo cual estamos ante un problema, tomando en cuenta que la ley es una construcción humana y que toda ley es interpretable, de acuerdo al contexto histórico en que la ley también se desarrolla. Con lo cual en cada contexto histórico va cambiando lo que estás viendo de la ley. Así que tampoco es la ley en sí misma, aunque la ley parezca inmutable, tiene un proceso de interpretación permanente, con lo cual también estás en otro enredo. Cada contexto espaciotemporal va cambiando la interpretación de la ley. Yo creo que particularmente pienso que lo que tiene la espiritualidad de la Kabbalah es ir saliendo de la subjetividad, haciendo un esfuerzo de ir hacia la menor distorsión posible. Es decir, te va llevando a un análisis de la realidad donde los elementos subjetivos tú los tienes que ir dejando de lado y dejar de lado lo intersubjetivo también, ¿no? Es decir, tienes que ir trascendiendo los niveles, nunca renunciando, porque al final a los niveles no podés renunciar. El nivel gregario de estar con la gente a nivel social no lo vas a dejar. Siempre estamos en un grupo, ¿no? Social Claro. o en un grupo familiar. Pero las distorsiones que tenemos culturales, mira, había un cabalista
que fue el hijo del Bala Sulam, se llamó Baruch Hashlag, que fue después maestro de Lightman, un gran cabalista actual, y Baruch Hashlag dijo, la única forma que tendríamos de ver la realidad tal cual es anular toda la educación que tenemos. Y eso es imposible. Claro. Entonces, claro, imagínate la situación. A ti te educaron de un modo, a mí me educaron de otro. Cada uno nos educan de alguna manera y hay en la educación una forma de adoctrinamiento. Por lo tanto, desde el punto de vista de la Kabbalah, tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para sacarnos el adoctrinamiento. Alguien va a decir, bueno, la Cábala tiene raíz judía. Sí, sí, pero es verdad que yo utilizo la herramienta para conectarme con lo universal. Yo puedo utilizar mi cultura para cerrarme. El que no toma mate es mi enemigo, suponte, ¿no? Entonces, puedo tomar mi cultura para cerrarme, o puedo tomar mi cultura como instrumento para ir hacia el infinito, para ir hacia la Insof. Lo que hicieron los cabalistas es tomar el lenguaje hebreo y tomar esas enseñanzas para depurarlas de los contextos temporoespaciales y sacar la máxima posibilidad de intervención y distorsión cultural. Es muy grande el trabajo que hicieron, ¿eh? Es muy difícil estar sacando capas y capas de condicionamientos culturales. Y ese es el trabajo que uno tiene que hacer, es ¿por qué pienso así? ¿Por qué prejuicio pienso así? ¿Cómo me acerco a la realidad? Es decir, porque yo te diría algo y no temo a equivocarme en este punto. Todos los conflictos que tenemos entre los seres humanos y todas las guerras están basadas en nuestra distorsión mental y cultural. Es probable. Sí. Che, Absolutamente se me, es la se distorsión. me pixela tu imagen, no sé cómo estás de señal. Aparentemente estoy bien, pero mejor que se pixele. ¿Para qué quieres ver mi imagen? Escúchame, vos sabés, me abrís muchas Y aristas. quizás si estoy pixelado salgo mejor. Escúchame, a ver, antes me hablaste de ángeles, ¿no? Los Elohim, los ángeles. Y yo te voy a hacer un comentario a ver qué opinás. Y acá nos vamos a meter en otro tema. En el año 2007 nos envió desde el Vaticano eh, Corrado Balducci, que fue asesor del Papa Juan Pablo II. Acá estábamos con un congreso de ufología, acá nos metemos en el mundo ufológico. Y él dijo la siguiente frase: los ángeles del ayer son los extraterrestres de hoy día. Totalmente de acuerdo. Suscribo 100%. Suscribo 100%. Solamente que haría una aclaración. La aclaración Ajá, es que este tipo de seres tienen la posibilidad de pasar de materia a energía cuando quieren. Cuando nosotros no podemos solamente hacer eso, sino a través del sueño o con nuestra muerte física. Es decir, la realidad de estos seres es que se materializan y se energizan de acuerdo a su voluntad. Y nosotros todavía no llegamos a ese nivel. Pero quizás llegaremos. sí, en algún momento. Esto lo comento para la gente, bueno, Lesica Films es un canal sobre la expansión de la conciencia, el despertar espiritual y la medicina del futuro. Y nosotros abarcamos mucho el tema ufológico, ¿no? Porque, bueno, y como astrólogo digo que este va a ser el siglo del contacto. Para mí, ahora se vienen contactos, a ver, siempre hubo contactos, pero me parece que dadas las condiciones, la gente va a lograr tener más avistamientos que antes. Toda No sé la, si... Todo el texto bíblico es un contacto con el Dios de la Merkabah, que es extraterrestre. Yo esto lo Claro. escribí en mi tesis doctoral en teología en el 2018, la defendí en la Universidad de Murcia y lo dije claramente en la propia tesis doctoral. Lo que nosotros llamamos el Dios de la Merkabah es extraterrestre, primero porque no está en la Tierra y porque viene del cielo. Y segundo porque los propios cabalistas, voy a decir algo en hebreo que quizás a la gente no está acostumbrada, ellos situaron al Dios de la Merkabah, Merkabah quiere decir el carro de fuego, el que se llevó a Enoch a los cielos, el que se llevó a Elías a los cielos. Hay un libro que se llama Israel, pueblo de contacto, donde se entiende que en el Israel antiguo estaban en un contacto directo. Yo considero que hay una inteligencia de no contactar directamente con nosotros. Esa es la prueba de la inteligencia.
Mm. gracias a que son muy inteligentes, no contactan con nosotros, porque nosotros tenemos un nivel de conciencia muy Claro. bajo. Eh, y creo que es un problema tener un nivel de conciencia tan bajo, y lo he dicho en alguna otra entrevista, que no entramos en el concierto de las civilizaciones por nuestro bajo nivel de conciencia. Pero de todas maneras queda claro que en el mundo de la Kabbalah lo extraterrestre no es algo que se trabaje de una manera como algo sorprendente. Hay un texto en hebreo, hay un documento en hebreo del siglo XIV que habla de aquellos hombres del universo detrás de Bilón, te lo traduzco en hebreo, dice detrás de Bilón, Bilón en hebreo es la Vía Láctea, que Claro. son seres que miden entre 1 y 1,10. Esto está en hebreo, en el siglo XIV se escribió. Ese documento lo tiene citado en una nota a pie de página Aria Kaplan en la interpretación del Sefer Yetzirah, y ese documento dice que los grandes cabalistas contactaban con estos seres. Seguramente. No, no, Seguramente. no. Está en la tradición escrito el documento en hebreo del siglo XIV. Es decir, yo no tengo dudas de este tipo de contactos, y tampoco tengo dudas de que muchas de las enseñanzas de la Kabbalah provienen intuitivamente de estos contactos. Bueno, a ver, hablando de esto, te voy a decir algo que está relacionado y que tiene que ver con que, digamos, yo vengo diciendo que el famoso eslabón perdido de Darwin es una falacia, porque de alguna manera es imposible que nosotros seamos lo que somos si venimos con ese modelo de evolución. Que ¿Sabes de lo que dice hecho, Isaac Luria? ¿Sabes lo que dice Isaac Luria? sí, Isaac Luria en el siglo XVI dice lo que estás diciendo. ah, Isaac mira, Luria, Isaac Luria dice, el nivel de la Neshama del alma, que es el nivel superior de nuestra alma en rotación, proviene del universo de Atzilut, es decir, proviene de energías más allá del universo, que fueron introducidas al animal, y por eso nuestro pensamiento no pertenece al alma de la rotación, pertenece al alma material del nefesh, del cuerpo. Es decir, Ruach, del universo de Yetzirah, que es nuestro universo psicológico, está relacionado con lo instintivo, dice Luria. Es decir, en ese sentido Luria concuerda con Freud. Pero en el mira, nivel del Neshama, en el nivel del alma, en el nivel de energía del alma, fue introducido desde fuera. Es decir, nosotros somos un animal que tiene pensamiento animal, genéticamente hablando, pero con una carga de energía que viene de fuera de la evolución. bueno, exactamente lo que yo pienso, y esto para mí fue variando a lo largo, o sea, cada 26.000 años que hay una vuelta, digamos, hay un, es como que las edades vuelven a aparecer, o sea, nosotros ahora estamos viviendo lo que pasó hace 26.000 años, ahí hay un cambio en la evolución. O sea, nosotros somos mamíferos predadores, porque no hay que olvidarse que no le gusta a la gente escuchar esto, pero somos predadores, pero hemos sido hibridados. Hay una hibridación ahí. Por ese motivo, este antropólogo israelí muy famoso, Yuval Harari, falla cuando no acepta, es decir, sigue siendo totalmente darwinista en el Homo sapiens o en el Homo Deus. Yo tengo mucha crítica a estos dos libros de él, que tuve que dar conferencias sobre una crítica espiritual de sus posiciones, porque Harari lo ve desde un punto de vista totalmente darwinista, que la gente lo sigue viendo así, los freudianos lo siguen viendo así, como que lo instintivo acapara toda nuestra estructura, porque recuerda que Freud, Marx y Darwin vienen de la misma época, los tres eran materialistas. Marx dice, no existe nada que no sea la materia. Freud dice, no sea nada que no sea el instinto, y Darwin dice, no sea nada que no sea el mono y la evolución. Y nos han hecho mucho daño estos tres personajes, porque tienen razón en el campo de la materia, pero cuando le preguntas a Marx por qué alguien ayuda al prójimo con dinero, no entiende nada, porque no están las leyes económicas. Es decir, hay un materialismo de fines del siglo XIX que todavía tiene mucha fuerza en la sociedad, Mucho, que se está que tiene muchísimo. muchísima fuerza, pero fíjate, sobre todo algo muy interesante, este materialismo
conquistó y colonizó el racionalismo en las universidades. Es decir, los racionalistas de las universidades se volvieron empíricos materialistas, con lo cual estamos ante un drama porque la ciencia no puede avanzar por el dogmatismo racionalista que tiene totalmente monopolizado el materialismo. El materialismo ha sido el corte de Malhut, de la dimensión de la materia, con respecto al mundo superior. Ha sido un problema. Yo Bueno, entiendo su época histórica, no la claro, critico, pero creo que hoy el materialismo tiene que ser, yo no digo, a ver, la física cuántica no lo combate, demuestra que la energía es el principal elemento detrás de la materia, así que bueno, pero pobre por Freud, eso, pobre Marx y pobre Darwin. bueno, pero por eso yo digo que ahora, en la era de Acuario, pues claro, mi manera de mapear la realidad es a través de la astrología. Entonces, digo, como era de Acuario, ahora estamos en momentos que todo lo que quedó en la oscuridad, en el hermetismo, desde el iluminismo o el renacimiento, vos pensás que hasta el renacimiento, en teoría vos estudiabas química y alquimia, eran dos polos de lo mismo, o astrología y Era lo astronomía. Después, mismo, era lo mismo. la astrología y la alquimia quedaron en el hermetismo, por todo esto que vos La decís. ilustración, Ahora estamos en un fue la momento de que empezó. ilustración, fue la ilustración. Lo que pasa es que la ilustración confundió eh, todos estos temas con lo religioso y lo adscribió al poder religioso. Y recién en el siglo XX, fines del XX-XXI, nos estamos dando cuenta que la espiritualidad no tiene nada que ver con el poder religioso. Pero la ilustración declaró todo este mundo como supersticioso porque en su momento histórico tenía que pelear contra el poder religioso. Entonces, yo entiendo por qué la ilustración hizo este movimiento si no se tiraba bajo el poder religioso, porque al final el poder religioso que había en Europa era parte del poder político. Mirá el drama que tiene el Islam y el Estado de Israel, que es la mezcla del poder religioso y el poder político. Europa se libera del poder religioso a partir de dividir el poder religioso y el poder político, pero el precio que pagamos por combatir al poder religioso es entender que también el poder religioso era el representante de la espiritualidad. No logramos tener espiritualidad laica. Y en este momento hay un contragolpe del mundo laico volviéndose espiritual. Fíjate que hasta la década del 70 del siglo pasado los laicos eran marxistas. Claro. Seguían buscaban en el materialismo la solución. Y no encontraron ninguna solución. Y ahora la gente busca la solución en el sistema capitalista que se va a pegar un tiro también. Porque tampoco va a encontrar la solución en el campo exclusivo de la materia. Entonces, yo creo que la ilustración hizo algo muy bueno. Dividió el poder político del poder religioso. Pero lo que llevó como pérdida marginal, si se quiere, es que se entendió que la espiritualidad estaba en el monopolio religioso. Y lo que ha pasado, y esto se lo debemos a la New Age sobre todo, y a los veteranos de Vietnam y a todo el movimiento hippie, al movimiento de la contracultura, que nos hicieron ver que existía una espiritualidad que estaba más allá del terreno religioso. Y hoy tenemos una Kabbalah que fue desarrollada en el mundo religioso, pero que a fines del siglo XX toma la decisión, muchos cabalistas, de salir del mundo religioso, porque ven que la Kabbalah es científica. Entonces, hoy existe un contragolpe espiritual diciendo, ojo, nosotros no somos religiosos, no tenemos que ver con el poder religioso. Y entonces ahí la ilustración, lo que quedó de la ilustración dice, upa, pero esta gente también es ilustrada, porque no tiene que ver con lo religioso. Por eso te digo, yo creo que el combate de la ilustración a la superstición religiosa englobó a las fuerzas espirituales y también atacó al ocultismo. Pero fíjate que la religión sabía que el ocultismo era mucho más peligroso que la ilustración. Por eso León XIII ataca a la masonería. Es decir, Claro. ¿por qué el Papa León XIII ataca a la masonería? Porque sabe que la espiritualidad es mucho más peligrosa a la religión que la ilustración racional. Sí, es muy interesante esto porque de alguna manera, claro, es verdad, todo lo religioso siempre ayudó a acercarse a lo espiritual. Y ahora estamos viendo que hay maneras de acercarse a lo espiritual sin lo religioso.
Eso lo demostró la Ilustración. La Ilustración dividió el poder religioso del poder político y fue la semilla de empezar a tener espiritualidad no religiosa. Pero esto fue la masonería. La masonería fue una espiritualidad no religiosa. ¿Y de dónde viene la masonería? De la cábala judía. Porque la cábala judía ya entendía que ¿Y los una persona Rosacruces? podía. Los Rosacruces vienen del mismo movimiento, Ok. vienen del mismo movimiento. Es decir, si tú analizas todo el esoterismo occidental, todo llega a la cábala. Todo el esoterismo occidental por donde lo mires. Todos los movimientos, la antroposofía, la teosofía de Blavatsky, el cuarto camino, Urgás, en todos estos movimientos espirituales ocultistas, llegan. Pero estos movimientos espirituales no son religiosos porque no quieren la intermediación, quieren la directa relación con la divinidad, se saltan el peaje. Yo, Pero todo esto no lo hubiéramos visto si ahora la Ilustración cree que la espiritualidad sigue teniendo formas supersticiosas de la religión. Y es bueno, ahí donde ahí es a donde los nuevos ilustrados se equivocan. no, no, genial, genial, porque, claro, yo vengo diciendo que en la era de Acuario se acaban los intermediarios, se acaban los brokers. En estos momentos podemos tener conexión directa. Y eso es lo que planteaban algunos movimientos, y sobre todo que yo bajo la cabeza que para mí uno de los grandes, que fue los que inició de alguna manera la era Acuario con la libertad, fue Krishnamurti, que él Segura, claro, claro, estaba seguramente. Lo que pasa fuera que, de todo claro, movimiento. claro, lo que pasa que Krishnamurti, que hizo esa ruptura contra todos los movimientos, no podía escapar de su cultura india y elevó la espiritualidad despojándolo del aspecto material. Es decir, la espiritualidad que proviene de la India influyó mucho sobre Occidente a partir de la década del 80 del siglo pasado, pero quedó sin respuesta a la reintegración de la materia y la integración. Entonces, claro, el materialismo se vio forzado a enfrentarse a una espiritualidad radical y la cábala junta Malhut con Keter, es decir, la cábala lo que hace es juntar la materia y la espiritualidad al mismo tiempo. La materia es un instrumento al servicio de la espiritualidad. Es decir, no caigas en el materialismo. Krishnamurti nos llevaba a un problema que en Occidente es decir, estoy de acuerdo que Krishnamurti rompió la intermediación, fue el primero. Estamos de acuerdo, ¿eh? Totalmente. Pero trae un problema, el no pensar, el dejar la mente en blanco es imposible para Occidente, porque nosotros somos gente de pensamiento. Sí. Entonces Krishnamurti no pudo llegar hasta el fondo, porque además el alma humana tiene pensamiento. Entonces, la pretensión de Krishnamurti de no pensar, sino acercarse a la realidad sin pensar, es una distorsión, porque se fue, lo que decimos en la Cábala, al lado derecho del árbol de la vida, totalmente en Jochma, totalmente en el campo intuitivo. Y nosotros necesitamos de los conceptos, necesitamos de la construcción mental de la Binah, como decimos en la Cábala, del lado izquierdo del árbol de la vida. Entonces, Krishnamurti hizo un gran avance, nos sacó la intermediación, pero cuidado, porque solamente abarcó el campo intuitivo y cuando ves a Krishnamurti explicando, te dice no piense, no piense, no piense, no, no me obligue Krishnamurti a no pensar porque me está seccionando una dimensión de mi alma que la necesito para canalizar qué voy a hacer de mi vida, qué sentido tiene mi vida. Entonces Krishnamurti me saca de la materia, pero me deja flotando en el aire, porque de ahí tengo que volver a bajar a la materia para que la materia sea instrumento al servicio del alma. Entonces, hizo una buena cosa a la época de Krishnamurti con él, pero cuando terminás de leerte todas las obras completas de Krishnamurti, llegás a un punto que decís, no puedo vivir en flotación, no puedo vivir en estado meditativo, sino bajo a la acción real, a la acción de transformación, y es donde Krishnamurti no da respuesta ahí. Y no la da porque culturalmente pertenece a la India, no es Claro. occidental. Ese, No la tiene que dar tampoco. totalmente. Y eso es un problema muy interesante el que planteás, porque pertenece a la India. Entonces, nosotros que estamos en Occidente, tenemos otra cultura. Y ese es un gran problema que ha pasado para mí con todo el tema de la globalización. O sea, con la globalización hoy está todo mezclado
y por ahí acá estás haciendo cosas que se hacían en la India o viceversa. Y yo no sé hasta qué punto es positivo eso. Mirá lo Eso, que te digo, es medio... lamentablemente, yo creo que hay una parte donde está lo que yo considero que es negativo directamente. Considero que se crean sistemas de pensamiento tipo coaching, donde se hace un rejunte de un rompecabezas que se hacen híbridos. Una cosa es ser universal desde una cosmovisión y eres universal, y otra es un híbrido. Y la gente confunde lo híbrido con lo universal. Yo no tengo híbridos, pertenezco a la cultura judía y voy por la cábala, pero me abro lo universal utilizando una herramienta. Viene una alumna mía hace muchos años y me dice, estoy haciendo un estudio comparativo entre el enneagrama y el árbol de la vida, pero no me enganchan. Claro, no te enganchan porque son dos cosmovisiones universales de las cuales no se pueden hacer híbridos. Ahora bien, viene el ego distorsionado que aparece y dice mucha gente, quiero crear mi método, porque ahora cada uno tiene su método. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los egos distorsionados? Para crear los métodos, empiezan a crear híbridos. Y dicen, bueno, voy a juntar un poquito de cábala de aquí, un poquito de hinduismo de acá, Krishnamurti me gustó y la meto aquí. Esto es una especie de una cosa rara, ese híbrido, que es como mezclar los genes de la vaca con los de la oveja y meterle el gen del gallo, ¿no? Y ves cosas muy raras hoy. Pero yo creo que esto tiene que ver con un cambio de época Sí. siempre. Y en los cambios de época hay híbridos. Así que no hay que tenerle miedo a los híbridos, pero son muy confusos. Para Estamos- mí los híbridos provienen de desequilibrios del ego de mucha gente que quiere crear su método. Y ahí otra vez caemos en el problema del materialismo, ¿no? Si alguien no crea su método, entonces no puede vender. Ay, sí, mirá. No, Pero es no, un método del hibridismo. no, no, no. Te juro que me estoy divirtiendo con esta entrevista de un modo fenomenal. No, no, es que estás tocando un punto muy importante, porque lo que nosotros ayudamos mucho a discernir y funcionamos como consultoría, de hecho, hacemos este congreso de ciencia, espiritualidad y medicina para unir la ciencia y la espiritualidad y tratar de ver, porque hoy hay tanta información también dando vuelta que ya no sabes qué es verdad y qué es mentira. Entonces hay que lograr poder discernir mínimamente. Bueno. Esto lo podemos dejar para otra entrevista, porque hoy ya estamos acá en horario, porque me está sacando temas y acá podemos seguir horas, digamos, ¿no? Pero digo, es Bueno, muy importante esto Si que Dios quiere, dijiste. hacemos otra entrevista, si Dios quiere en algún momento, Esto, porque esto es muy importante, se nos es muy importante. se nos escapó la hora, cambiamos de tiempo-espacio. Cambiamos de tiempo-espacio. Escúchame, bueno, no vas a poder venir al Congreso. Cambiamos de fecha, ahora es el 27 de septiembre. Atención a todos. Así que si estás, bueno, después si podés llegar a venir a Argentina, me avisás. Lo mismo que a Marisa. Y cuando estés acá, también te invito a Espacio Origen. Nosotros tenemos un espacio físico en Recoleta, donde hay talleres, clases de yoga, bueno, de todo tipo, consultorio médico de terapias no invasivas, y se dan formaciones y talleres. Así que cuando estés por acá, podés dar un taller para 40 personas un poco más Voy a la íntimo. terapia, voy al espacio de origen después de caminar por el cementerio de Recoleta un poquito. Por supuesto, ahí te Caminar vas ahí a, para también mirar un poco el origen. ahí te vas a Guapo, alimentar. un placer enorme estar contigo, en serio. Shalom a todos. Che, no sé qué título ponerle a esto. Nada, ningún título, mejor. ¿Para qué vas a poner título? Un Sin título título. es, no tenés que poner título, sin título. Sin Un título. anónimo. Fue un diálogo anónimo. Bueno, querido, un Un placer. abrazo enorme. Te quiero mucho, Saludos. cuídate y Gracias a sigamos todos. avanzando. Chau, chau.